¿Cómo educar a tu hijo usando la sabiduría oculta del Kybalión? No se trata de controlar, ni de imponer. Se trata de despertar, de ayudar a tu hijo a entender el mundo a través de las leyes invisibles que gobiernan toda la vida. Hoy vas a descubrir cómo aplicar la sabiduría del Kybalión para criar a tu hijo con conciencia, calma y poder interior. El mundo cambió, pero la manera de educar no. Seguimos repitiendo patrones. Padres cansados, niños confundidos, hogares llenos de amor pero vacíos de presencia. Queremos que nuestros hijos sean felices, pero muchas veces olvidamos enseñarles cómo funciona la mente, cómo se mueve la energía, cómo todo lo que piensan y sienten crea su realidad. El Kybalión no es religión ni filosofía mística. Es un conjunto de leyes universales que explican cómo se manifiesta la vida. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. Cuando las comprendemos, empezamos a educar desde la raíz, no desde la reacción. Estudios de la Harvard University y del HeartMath Institute confirman que la energía emocional de los padres moldea el cerebro del niño. Sus neuronas espejo replican nuestra vibración, no nuestras palabras. Por eso, la educación del futuro no será solo cognitiva, será vibracional. En este video aprenderás cómo traer estas 7 leyes a la vida cotidiana sin filosofía ni religión, con ejemplos reales y frases simples que ayudarán a tu hijo a vivir con más equilibrio y conciencia. Promesa clara: al final, comprenderás cómo educar a tu hijo para que piense con intención, sienta con empatía y viva conectado con su poder interior. Porque la verdadera educación no se trata de corregir el comportamiento, sino de formar conciencia. ¿Por qué nadie te enseñó esto? Nadie nos enseñó a educar desde la conciencia porque durante generaciones creímos que educar era moldear el comportamiento, no cultivar la mente. Nos enseñaron a premiar o castigar, pero no a comprender cómo se forma una emoción. Y en ese vacío, millones de padres siguen intentando controlar lo externo sin entender que todo empieza adentro. Los métodos tradicionales se enfocan en el haz y el no hagas, pero el niño no aprende desde la orden, aprende desde la vibración emocional del adulto. Cuando un padre grita, el cerebro del niño activa su sistema de defensa. No escucha el mensaje, solo siente la amenaza. La neurociencia lo confirma. El sistema nervioso infantil se regula o se desregula según la energía del entorno. Por eso el Kybalión tiene tanto sentido hoy, porque sus principios no hablan de moral, sino de leyes naturales que operan incluso cuando las ignoramos. La educación moderna intenta llenar la mente del niño de información, pero casi nunca le enseña cómo usar esa mente. ¿Cómo piensa? ¿Qué siente cuando algo le sale mal? ¿Cómo transformar una emoción en acción consciente? El Kybalión responde a esas preguntas desde hace miles de años, y ahora la ciencia lo respalda. El problema no es que falte amor. El problema es que educamos sin entender la energía que transmitimos. Queremos calma, pero vibramos estrés. Queremos respeto, pero gritamos. Queremos conexión, pero vivimos distraídos. Y el niño aprende por espejo. No copia nuestras palabras, copia nuestro estado interno. Por eso, educar con el Kybalión no es enseñar teoría, sino aprender a vivir con coherencia. Cada una de sus 7 leyes es un recordatorio de que la mente, la emoción y la acción son una sola cosa. Y cuando las aplicamos, dejamos de reaccionar para empezar a crear. En este punto entenderás por qué el Kybalión no pertenece al pasado. Es el lenguaje que necesitamos ahora para formar hijos conscientes en un mundo que olvidó la calma. ¿Qué es el Kybalión? El Kybalión es un texto milenario que resume los principios universales que rigen toda la existencia. No es una religión ni una doctrina, sino una síntesis de las leyes que explican cómo se crea la realidad, a través de la mente, la vibración y la correspondencia entre planos. Los sabios herméticos lo llamaban el arte de comprender el universo. Hoy,
La neurociencia lo traduciría como la comprensión de cómo la energía se convierte en pensamiento, emoción y acción. Estas leyes son 7, y todas se reflejan en la forma en que educamos. El mentalismo dice que todo comienza en la mente. La correspondencia afirma que lo que ocurre dentro se refleja fuera. La vibración nos recuerda que todo está en movimiento. La polaridad muestra que los opuestos son parte de lo mismo. El ritmo explica los ciclos de la vida. La causa y efecto enseña que todo acto tiene su consecuencia. Y el género une las dos energías que sostienen la creación, la activa y la receptiva, la razón y la intuición. Cuando traemos estos principios a la vida cotidiana, dejamos de mirar al niño solo como un cuerpo que hay que cuidar o una mente que hay que llenar. Empezamos a verlo como una conciencia que se está construyendo. La educación hermética no es enseñar conceptos, es enseñar presencia, es ayudar al niño a entender cómo funciona su mundo interno y cómo eso moldea lo que vive afuera. No se trata de explicarle leyes universales, sino de mostrárselas con ejemplos vivos. Cuando un padre actúa con calma, el niño siente el principio de vibración. Cuando le enseña a esperar su turno, aprende ritmo. Cuando le muestra que sus palabras tienen peso, comprende causa y efecto. El Kybalión es la base invisible de todas las pedagogías conscientes. Montessori, Waldorf, educación emocional, todas, de algún modo, beben de su sabiduría. Y ahora que el mundo vive una transformación vibracional, el Kybalión vuelve a aparecer como lo que siempre fue, un mapa atemporal para formar seres humanos plenos, empáticos y despiertos. Los 7 principios herméticos en la educación. Arte 1. El primer principio del Kybalión es el mentalismo. Todo es mente. Esto significa que toda experiencia comienza con un pensamiento. Cuando ayudamos a un niño a observar lo que piensa, le damos la llave de su propio poder. Un ejemplo sencillo. Cuando el niño dice «no puedo», el adulto puede responder «¿qué pasaría si en lugar de decir que no puedes, dijeras «voy a intentarlo»?» El cuerpo siente diferente, ¿verdad? Así, la mente del niño empieza a asociar pensamiento con emoción y emoción con resultado. Aprende que lo que cree, crea. El segundo principio es la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Todo lo que el niño vive en su interior se proyecta en su entorno. Por eso, cuando está agitado, su juego se desordena. Cuando está tranquilo, su entorno fluye. Podemos enseñarlo con acciones simples. ¿Ves cómo cuando estás tranquilo, los demás también lo están? Tu energía cambia la energía de todos. De esa forma, aprende empatía y autorregulación sin sermones, solo observando reflejos naturales. El tercer principio es la vibración. Nada está quieto, todo se mueve. En la práctica, este principio enseña que las emociones son movimiento de energía. Si la emoción se atasca, el cuerpo lo siente. Cuando el niño se frustra, podemos guiarlo así. Siente tu respiración. Cuando se acelera, es porque la energía quiere salir. Vamos a moverla respirando o dibujando lo que sientes. El niño aprende que puede cambiar su estado interno y eso lo hace emocionalmente libre. Estos 3 principios construyen la base de la nueva educación: enseñar a pensar con claridad, sentir con conciencia y reconocer que todo está interconectado. El Kybalión no reemplaza la pedagogía, la complementa, da sentido a lo que la ciencia ya comprobó. El pensamiento moldea la biología, las emociones afectan al sistema inmunológico y la vibración del entorno determina el bienestar. Educar desde el Kybalión es enseñar que la mente, el cuerpo y el espíritu no están separados. Es formar niños que no solo sepan lo que piensan, sino también por qué lo sienten y cómo transformarlo. Los 7 principios herméticos en la educación, parte 2.
El cuarto principio del Kybalión es la polaridad. Todo tiene dos polos y los opuestos son lo mismo en diferentes grados. En la educación, esto enseña que las emociones no son buenas ni malas, sino señales. La rabia y la valentía, el miedo y la prudencia, el amor y la indiferencia son expresiones distintas de una misma energía. Cuando un niño se enfada, en lugar de reprimirlo, podemos ayudarlo a reconocer la polaridad. Lo que sientes es energía fuerte. Esa energía puede lastimar o puede proteger. Tú decides cómo usarla. Así aprende que puede moverse dentro de sus emociones sin ser dominado por ellas. Es inteligencia emocional en acción. El quinto principio es el ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus ciclos. La vida tiene movimiento y los niños necesitan aprender que las etapas difíciles también pasan. Cuando algo no sale como esperan, esta frase puede marcar una diferencia. Nada dura para siempre, hijo, ni la tristeza ni la alegría. Todo cambia y todo vuelve. Este principio enseña paciencia, resiliencia y respeto por los procesos naturales del crecimiento. La neurociencia lo respalda. Los cerebros que aprenden a esperar desarrollan más autocontrol y menos ansiedad. El sexto principio es la causa y efecto. Nada sucede por casualidad, todo tiene una causa. Aquí no hablamos de culpa, sino de responsabilidad vibracional. Podemos mostrarlo con ejemplos simples. Cuando hablas con respeto, los demás quieren escucharte. Cuando gritas, el sonido regresa igual. Lo que envías, vuelve. De esta manera, el niño comprende que cada acción, palabra y emoción crea una consecuencia. La educación basada en este principio enseña consciencia, no castigo. La causa y el efecto reemplazan el miedo con comprensión. Estos tres principios intermedios transforman la educación en un espejo de autoconocimiento. El niño deja de sentirse víctima de lo que ocurre y empieza a reconocerse como participante activo de su realidad. Cuando entiende que sus emociones tienen polaridad, su tiempo tiene ritmo y sus actos tienen efecto, adquiere las tres herramientas que sostienen el equilibrio humano: claridad, paciencia y responsabilidad. Los 7 principios herméticos en la educación, parte 3. El séptimo principio del Kybalión es el género. Todo tiene sus aspectos masculino y femenino. No habla de biología, sino de equilibrio. El principio masculino representa la acción, la dirección y la lógica. El principio femenino simboliza la intuición, la empatía y la creación. En la educación, enseñar este equilibrio es formar niños completos, con fuerza para actuar y sensibilidad para comprender. Cuando un niño se frustra o se siente débil, podemos recordarle: ser fuerte no es gritar ni ganar. Ser fuerte es saber cuándo actuar y cuándo escuchar. Y cuando se exige demasiado o quiere controlar, podemos decirle: el equilibrio no está en hacerlo todo, sino en saber cuándo parar. Con frases así, la madre o el padre le enseñan que el poder no viene del exceso, sino de la armonía. La ciencia confirma esta sabiduría antigua. Estudios de la University of Cambridge muestran que los niños que desarrollan tanto la empatía como la toma de decisiones firmes poseen mayor estabilidad emocional y mejor capacidad de liderazgo. La educación hermética no busca moldear temperamentos, sino unir las fuerzas internas que ya existen. Este principio también se aplica a los padres. Si el adulto vive siempre en el hacer, sin sentir, el hogar se llena de tensión. Si vive solo en la emoción, sin acción, el niño no encuentra dirección. La educación consciente comienza cuando el padre o la madre integran ambos polos dentro de sí. La coherencia del adulto es la primera lección del niño. Con este séptimo principio, los 7 se completan y forman un sistema perfecto.
Juntos enseñan cómo pensar, sentir y actuar en equilibrio. El Kybalión no es un texto lejano, es una guía viva que muestra cómo educar desde la energía que mueve el universo. Cuando un niño crece comprendiendo estos principios a través del ejemplo diario, no necesita aprenderlos de memoria. Los vive de manera natural. Se convierte en un ser humano que no solo entiende el mundo, sino que vibra en armonía con él. La nueva educación de la conciencia. Educar con la sabiduría del Kybalión no es enseñar misticismo, es enseñar coherencia. Los niños no aprenden con discursos, aprenden con energía. Su mente absorbe lo que su corazón percibe. Por eso, cuando un padre vive los principios sin necesidad de nombrarlos, el niño los incorpora como una verdad natural. La educación de la nueva era no forma obediencia, sino conciencia. Forma niños que saben pensar con intención, sentir sin miedo y actuar con responsabilidad energética. El HeartMath Institute demostró que cuando los padres mantienen estados emocionales de calma y gratitud, el ritmo cardíaco de los hijos se sincroniza con el suyo. Eso significa que la coherencia emocional se contagia y que el amor consciente es una frecuencia medible. En esta nueva forma de educar, el adulto no busca controlar la conducta, sino guiar la vibración. No se trata de exigir silencio, sino de crear calma. No se trata de imponer respeto, sino de enseñar conexión. Los 7 principios del Kybalión se vuelven herramientas prácticas para la vida diaria. Pensar con claridad, actuar con propósito, sentir con empatía, moverse con ritmo, crear con equilibrio. El resultado no son niños perfectos, sino seres humanos presentes, capaces de reconocer sus emociones, reparar sus errores y comprender el impacto de su energía en los demás. Estos son los líderes naturales de una humanidad que ya está cambiando. Niños que vibran en cooperación, no en competencia. Esta educación de conciencia no depende del tiempo ni de los recursos, sino de la intención. Cada palabra, cada mirada, cada pausa puede convertirse en un acto de enseñanza. La madre que respira antes de reaccionar enseña vibración. El padre que escucha sin juzgar enseña polaridad. La familia que se adapta con paciencia enseña ritmo. La educación del futuro no empieza en la escuela, empieza en la frecuencia que habita el hogar. Y cuando un niño crece dentro de esa coherencia, lleva al mundo una nueva manera de existir, más consciente, más humana, más viva. El futuro que estamos creando. Estamos formando a los hijos que vivirán la próxima gran transición de la humanidad, la del pensamiento mecánico hacia la conciencia vibracional. Ellos serán los adultos que construirán sociedades más intuitivas, colaborativas y compasivas. Y ese futuro comienza en el modo en que los educamos hoy. Cuando un niño crece entendiendo que sus pensamientos crean su realidad, aprende a no depender de la aprobación externa. Cuando descubre que todo lo que envía regresa, desarrolla ética natural. Cuando comprende que todo tiene ritmo, aprende paciencia. Y cuando siente que dentro de él existe fuerza y ternura, se vuelve íntegro.